Carolina. Buenos días a todos, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo quiero invitarles a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. La epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer capítulo 13, versículos 1 y 2. Cuando lo tengan, por favor, nos ponemos de pie. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es un pasaje difícil de entender, es un pasaje a veces difícil de aceptar, pero es palabra de Dios. Leámoslo otra vez. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella. Necesitamos que nos ayudes a entenderla. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que, comprendiendo tu palabra, podamos vivirla de modo que te agrademos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Por la rebeldía y por el orgullo malsano que produce el pecado en nuestra vida, la autoridad es un concepto que nos repele. Es un concepto que nos cuesta aceptar. No somos capaces de soportar la idea de tener a alguien por encima. Nos cuesta. Sobre todo a alguien a quien tenemos que rendir cuenta. Es difícil. Aunque eso sí, a todos nos gusta estar en autoridad. No bajo autoridad, sino en autoridad. No nos cuesta estar en autoridad. Nos cuesta estar bajo autoridad. Por otro lado, aun quienes aceptan el concepto de autoridad, se encuentran con personas que pervierten la autoridad, ya sea en propio beneficio o por cualquier otra causa, haciendo todavía mucho más difícil que podamos estar bajo autoridad. La policía tiene autoridad para cumplir y hacer cumplir la ley. Pero el que cree que por ser autoridad no está bajo autoridad, se equivoca y será juzgado por ello, aunque sea autoridad. La policía sabe que tiene otros por encima. Aún los políticos saben que tienen a otros por encima. Nadie está tan alto que no tenga a alguien por encima. El profesor tiene autoridad para enseñar, pero el que abusa de su posición para menospreciar o para, ya sea verbal, o para maltratar, ya sea verbal
o psicológicamente se extralimita y a la larga debe pagar por ello. El marido tiene autoridad como cabeza de familia, pero si pretende que su mujer y sus hijos se le sometan en todo, cuando él no es capaz de someterse ni a Dios, pierde toda su autoridad. Ningún jefe tiene autoridad para maltratar a sus subordinados. Ningún jefe debería gritar a un empleado, porque no tiene derecho a ello. El religioso que usa mal su autoridad para sacar beneficio, miren, hoy en día hay un grave problema en la iglesia con este tema de la autoridad. Hay quien malinterpreta el tema de la autoridad. Muchos quieren tener más autoridad de la que Dios quiere que tengan. Por eso hoy hay tantos que se autoproclaman apóstoles, porque ya no les basta con ser pastores. Quieren tener más autoridad. Les voy a leer un párrafo que saqué de un estudio cristiano, de una página web cristiana, y dice lo siguiente sobre la autoridad. Escuchen bien. Esto supuestamente lo dice un apóstol. Dice: la autoridad significa el derecho a mandar y a forzar la obediencia. Autoridad significa el derecho a mandar y a forzar a la obediencia. ¿Ustedes creen que esto es así? No es. Es un concepto totalmente equivocado, sobre todo en la iglesia. Es un concepto total y absolutamente equivocado. Cuando se producen abusos de autoridad, siempre alguien sale herido. Siempre. Cuando no se respeta la autoridad también, siempre alguien sale herido. Por esa razón tenemos que reflexionar sobre este tema, para poder entenderlo como Dios quiere que lo entendamos, a la luz de las Escrituras. No tener claro esto nos llevará al engaño o al abuso. Y ambas cosas son pecado. El conocimiento de la verdad nos libera. ¿No sería más fácil que no existiera autoridad? La verdad es que no. Sabemos que la autoridad es absolutamente necesaria para la convivencia en paz. Prueba de ello es que aunque a nadie le guste tener autoridades por encima, no hay un solo país en todo el mundo que no tenga leyes, que no tenga normas o que no tenga autoridades. Ni uno solo. Sin autoridad no hay orden. Sin autoridad no hay paz. Sin autoridad no hay convivencia real. Sin autoridad impera la ley del más fuerte. Cuando la Biblia habla aquí de autoridades superiores, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto nos está enseñando que hay niveles, distintos niveles de autoridad. Es algo que la Biblia enseña y que nosotros debemos aprender. Vamos a ir a algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender este tema. Porque créanme, es muy importante que lo entendamos. Cuando la palabra de Dios habla de algo, es porque es importante. Si no, no estaría en la Biblia. Pero en la Biblia está,
Y tenemos que entender este tema a la luz de las Escrituras, no a la luz de lo que uno piensa o de lo que cree el otro, sino de qué dice Dios, qué está escrito. Esto es lo que debemos entender. Quiero llevarles a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Aquí tenemos una historia real en la que hay un conflicto de autoridad. Se da un conflicto de autoridad. Y esto nos muestra esta verdad bíblica de que hay diversos niveles de autoridad. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra del Señor: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Es decir, los sacerdotes habían tomado preso a los apóstoles porque estaban predicando en el nombre de Jesús. Y les están diciendo: no os mandamos estrictamente, dice ahí, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y presten atención a esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí Pedro y los demás apóstoles estaban entendiendo que hay diferentes niveles de autoridad. Para ellos, para Pedro y los demás apóstoles, Dios estaba por encima de aquellos que decían representar a Dios. El sumo sacerdote estaba allí para representar a Dios, para enseñar la verdad, para obrar de acuerdo a la Escritura. Pero no estaban haciendo eso. Se creó un conflicto entre la autoridad de los sacerdotes y la autoridad de Dios. Y los apóstoles lo tuvieron claro. Juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedeced a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Capítulo 4, versículo 19. Ahí lo tenemos. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Por tanto, aquí tenemos el primer nivel de autoridad. Hay distintos niveles de autoridad. El primer nivel de autoridad, el más alto nivel de autoridad en el mundo y por supuesto en la iglesia, es Dios. La autoridad soberana de Dios. Por encima de Dios, nadie. La Biblia nos muestra y nos enseña que Dios es la fuente absoluta de toda autoridad en el universo. Dios delegó parte, dio parte de su autoridad al hombre. Pero eso no significa que Dios perdiera su autoridad. Dios concedió cierta autoridad al hombre, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando por encima del hombre. Y aun cuando Dios le dé cierta autoridad a alguien, Dios sigue siendo quien tiene la autoridad suprema, autoridad soberana. No hay nadie por encima de Él,
Dios sigue siendo el creador y todas sus criaturas están por debajo de Dios. El nivel de autoridad soberana no es cuestionado en la Biblia, ni se discute, se da por sentado. Dios es quien tiene más autoridad que nadie. Y esa autoridad, la autoridad soberana, solo le corresponde a Dios. Nadie puede arrogarse, nadie puede atribuirse, nadie puede afirmar que tiene autoridad soberana. Nadie. Ningún ser humano. No importa que sea pastor, no importa que sea político, no importa que sea policía, no importa que sea quien sea. Nadie tiene autoridad igual a la de Dios. Nadie. Nadie tiene igual o superior idea o superior autoridad que Dios. Dios es el único que tiene autoridad suprema, autoridad soberana. Esta autoridad le pertenece a Dios. Y en la iglesia está reservada solo para Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Amén? Cuando Dios encargó al hombre ser autoridad en la familia, le dijo que él iba a ser la cabeza de la esposa. La cabeza es una figura de autoridad. La cabeza es quien gobierna el cuerpo, ¿verdad? Pero la cabeza sabe que sin el cuerpo no es nada. Por tanto, la cabeza no está solo para mandar, sino para servir. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, que siendo Dios, se despojó de todo para venir a servirnos. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, verso 16. Vamos a leerlo desde el 15 para que sepamos de quién está hablando. Colosenses 1 del 15 al 16. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que en la iglesia, Cristo es la cabeza. Solo Él tiene autoridad soberana en la iglesia y en el universo. El término anticristo no significa el que lucha contra Cristo, significa el que se pone en el lugar de Cristo, el que usurpa la autoridad de Cristo. Y sabemos que hoy hay muchos anticristos. Hay muchos. ¿Saben qué significa la palabra Cristo? Es una palabra griega que significa ungido. Ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. Hoy en día hay muchos que se ponen en el lugar del Cristo, en el lugar del ungido. ¿Quién quiere la unción? Venga aquí que va a recibir la unción. La Biblia afirma que todos los cristianos tenemos la unción del Santo. Primera de Juan 2:20, Primera de Juan 2:27.
Todos los cristianos tenemos la unción, no necesitamos que alguien venga creyéndose el Cristo para que nos transmita la unción. Oigan, no, ya la unción la tenemos, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es quien nos unge. Por tanto, la autoridad soberana e indiscutible le pertenece a Dios. Debemos someternos a la autoridad de Dios porque es nuestro deber y porque de lo contrario, nos guste o no nos guste, tendremos que rendir cuenta delante de Él. Y eso es algo que tenemos que tener claro, especialmente los cristianos. Tenemos que tener claro que si no nos sometemos a la autoridad de Dios, tarde o temprano vamos a tener que rendir cuenta delante de Él. Hay personas que viven como si no hubiera ley. No respetan las normas. Esas personas, a la larga, pagan las consecuencias de su rebeldía. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, después de la autoridad soberana, hay un segundo nivel de autoridad. Este tema, hace años, lo tomé de un artículo de Frank Mahoney, un hermano en el Señor que hablaba justamente en la revista Hechos sobre estos niveles de autoridad. Me pareció fantástico. Y creo que todos los cristianos debemos conocer este tema en profundidad. Porque si no tenemos en claro, si no tenemos en cuenta, si no entendemos bien este tema, podemos ser abusados o abusar de nuestra posición. Y esto es importante conocerlo. Segundo nivel de autoridad, la autoridad veraz. Es la autoridad de la verdad. La verdad tiene autoridad por el hecho de ser verdad. Si yo les digo a ustedes que aquí y ahora es de día, ¿ustedes lo pueden desmentir? No. Aquí, ahora, es de día. Y todos lo sabemos. Podemos negarlo, pero sería absurdo. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Pero aquí, ahora, es de día. Es verdad. Y la verdad hay que aceptarla, nos guste o no nos guste. Yo puedo encerrarme en mi casa, cerrar puertas, ventanas, persianas y decir, no, es de noche. Pero me estaría engañando a mí mismo. La verdad es verdad porque es verdad. Y la verdad hay que aceptarla. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, en ella se nos dice que la palabra de Dios es verdad, que Cristo es verdad, que el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Por tanto, la autoridad veraz es la autoridad de la palabra de Dios, que es verdad. Todo lo que es verdad tiene autoridad por el mero hecho de ser verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Ha habido algún otro ser humano que haya podido decir eso? Ni uno. Él no dijo como Buda, yo conozco el camino de la verdad. No. Él dijo, yo soy la verdad. Hay una diferencia, ¿verdad? Nadie ha personificado la verdad como Cristo. Él hizo afirmaciones que C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, decía, o Jesús decía la verdad, o estaba loco a la altura de uno que dice que es un huevo frito. Porque él hizo afirmaciones que o era verdad
o estaba loco. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él hizo afirmaciones que o eran verdad o estaba loco. Cuando analizamos el Evangelio y analizamos la forma en que Jesús se relacionaba con las gentes, podemos decir que él era una persona de comportamiento o conducta errática. No. Él era una persona que no sabía lo que decía. No. Él dejó callado a los más grandes maestros de su tiempo. Aun cuando venían con trampas para ver si le pillaban en algo, Jesús los dejaba callados. Y vemos en el Evangelio que Jesús, cuando decía algo, lo cumplía. Él le dijo a un hombre, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir a un paralítico, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Hasta ahí todo vale. Ahora, si el paralítico no se levanta, Jesús quedaría como un mentiroso. Pero ¿saben qué pasó? Que el paralítico se levantó, cogió su cama y se fue a su casa, demostrando que Jesús decía la verdad. Cuando Jesús se fue a ir, Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no vendría el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad. El Espíritu de Dios nos guía a la verdad. Y hay multitud de pasajes en la Biblia que nos enseñan que las Escrituras es verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Tu ley, la verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Así que la Biblia ocupa el lugar de autoridad veraz. ¿Hay algún ser humano que pueda abrogarse este nivel de autoridad? No. Porque no hay ser humano que nunca se equivoque. ¿Cuántos de aquí nunca jamás se equivocaron? Que levante la mano y veremos a alguien que se está equivocando ahora. Todos nos hemos equivocado alguna vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces se equivocó Jesús? Ni una. ¿Cuántas se equivocó el Espíritu Santo? Ni una. ¿Cuántas veces se ha equivocado la Biblia? Ninguna. Aun cuando la ciencia contradice la Biblia es la verdad. Cuando hay un choque, cuando hay un enfrentamiento, cuando no concuerda lo que dice la ciencia con la Biblia, generalmente es que a la ciencia le falta información. Conforme la ciencia avanza, se va dando cuenta de que lo que la Biblia dice es verdad. La palabra de Dios debe estar por encima de cualquier otra autoridad. Primero está la autoridad soberana de Dios, la autoridad veraz, y ahí por encima de esto no hay nada. Todas las demás autoridades están por debajo de la autoridad soberana de Dios y de la autoridad veraz, la autoridad de la verdad. La palabra de Dios está por encima de cualquier ministerio. No importa que se llame pastor, apóstol o papa, da igual. No es la Iglesia la que determina el mensaje de la Biblia. Es la Biblia la que determina el mensaje que debe dar la Iglesia.
¿Entienden la diferencia? La Iglesia Católica dice que solo ellos pueden determinar la verdad de la Biblia. Solo ellos pueden interpretar correctamente las Escrituras. Eso es mentira. Eso es falso. Es la Biblia la única que puede determinar lo que la Iglesia debe enseñar. La Biblia. Porque la palabra de Dios es verdad. Los hombres se equivocan. Y basta analizar la historia de la Iglesia Católica para demostrar los errores y tras errores y más errores que acumula. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 8. Este pasaje es interesante porque Pablo está hablando aquí de los apóstoles. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, mas si aún nosotros, se refiere a los apóstoles, escuchen bien, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito, quede bajo la maldición de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Da igual que diga, es que soy apóstol, tengo una nueva revelación. Da igual, miren, no hay nuevas revelaciones. La Biblia termina diciendo que nadie debe añadir nada a este libro, porque si no, caerá bajo el juicio de Dios. No hay nuevas revelaciones. Todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación está aquí. Esto es verdad. La palabra de Dios es verdad. Por tanto, no hay ministerio que pueda ponerse por encima de la palabra de Dios. Hay falsos apóstoles que están diciendo, bueno, si usted obedece la Biblia está bien, pero si usted obedece la voz de Dios, es mejor. Eso lo dice Guillermo Maldonado, uno de los más embusteros comerciantes de la fe. Ahora, escuchen bien, eso abre la puerta a que tú creas que escuchas la voz de Dios y que lo que tú escuches o te imaginas que escuches, lo pone por encima de la Biblia. Oiga, eso es un error total. Eso no está bien. La palabra de Dios, Dios no va a decir nada contrario a las Escrituras. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Dios no dice una cosa ahora y otra después. Dios reconoce que la Escritura tiene autoridad veraz. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Por tanto, nadie tiene mayor autoridad que la palabra de Dios. Todo creyente está obligado a escudriñar las Escrituras para ver si lo que los dirigentes les enseñan es verdad o no. Como hacía la iglesia de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que los apóstoles les predicaban era verdad. Bien, hemos visto primer nivel de autoridad, autoridad soberana. Segundo nivel de autoridad, autoridad veraz, la autoridad de la verdad. Y ahora viene un tercer nivel de autoridad que todo el mundo pasa por alto y algunos pisotean. Y es un nivel de autoridad que hay que tener en cuenta, porque es muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque usted va a ser juzgado por la autoridad de su conciencia. Ese es el tercer nivel de autoridad. La autoridad de la conciencia. Nuestra conciencia, lógicamente, debe someterse a la palabra de Dios en todo aquello que esté claramente especificado en las Escrituras. Pero hay temas que no están claros.
En esos temas que no están claros, tu conciencia es la autoridad. Pongo por ejemplo, hay personas que todavía creen por poner un ejemplo, a ver qué ejemplo se me ocurre. Hay personas que creen que la mujer no debe usar pantalón. Ciencia, por lo que vamos a ver a continuación. Quiero llevarles a un pasaje de las Escrituras, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, donde Pablo habla de esto. Vamos a leer a partir del versículo 12. ¿Lo tienen? Romanos 2:12 dice, presten atención, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Sin ley significa sin conocimiento de la ley, ¿ok? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque estos no tengan ley, ¿qué dice? Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, antes de que tú fueras creyente, antes de que tú conocieras la Biblia, antes de que tú establecieras una relación con Dios, antes de que tú supieras la verdad, cuando tú ibas a hacer algo, sabías si era bueno o era malo. Porque ya tu conciencia, la obra de la ley escrita en tu corazón, te hablaba. Cuando tú ibas a tomar una decisión, si era malo, tú sentías un cosquilleo por dentro que te decía. ¿Es cierto o no? Si obramos contra nuestra conciencia, resulta que seremos juzgados por ello. Porque el día en que nos presentemos delante de Dios, nuestra conciencia dará testimonio a nuestro favor o en contra, defendiéndonos o condenándonos nuestros propios razonamientos. Por tanto, hoy en día, por poner un ejemplo, sabemos que hay hermanos que están en algunas congregaciones donde saben que no le están enseñando la verdad. Y les están diciendo, por ejemplo, a ver qué ejemplo pongo. Aquí quiero poner ejemplo que no ofenda a nadie, porque no es el objetivo, ¿no? Sino el aclarar las ideas. Por ejemplo, hay quien no cree en el apostolado hoy. Yo no creo en el apostolado de hoy. Creo que todos los apóstoles que Jesús llamó fueron 13. Jesús no llamó a más que 13. Y uno de ellos le traicionó, por eso llamó al 13º para ocupar el lugar del que le traicionó. Pero hay hermanos que aún no aceptando el ministerio apostólico para este tiempo, están en iglesias donde supuestamente hay apóstoles. Y están en una lucha entre su conciencia, lo que les dice la conciencia, y lo que les quieren imponer. Y se sienten incómodos, y están en batalla. Y a veces ceden por no dar la nota. ¿Ustedes entienden? Por no hacerse notar. A veces consienten y llaman apóstol a quien no es apóstol, porque así el apóstol quiere que se le llame.
Si tú traicionas tu conciencia, un día vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Tu conciencia es un nivel de autoridad que está por encima de todos los demás. Tu conciencia, tú tienes que obedecer a tu conciencia por encima de los ministerios. Tú tienes que obedecer a tu conciencia por encima de los hombres. Sabemos que en este país hay una ley de aborto que favorece que la mujer pueda abortar cuando le dé la gana. Pero nuestra conciencia nos dice que eso no es correcto. Y cuando alguien pone algún comentario en favor del aborto, yo pongo otro en contra del aborto. Porque mi conciencia no me permite quedarme callado. Tengo que hablar contra eso. Porque está mal arrebatarle la vida a un ser humano que no se puede defender. Tenemos que obrar en conciencia. Si tú sabes que alguien está mintiendo y lo consientes, estás consintiendo que engañe a otras personas, tu conciencia te va a acusar. Yo en conciencia me meto en muchos problemas, pero me da igual. Yo quiero tener la tranquilidad de que cuando llegue delante de Dios no tenga que agachar mi cabeza avergonzado, sino haber hecho lo que tenía que hacer, obrar conforme a mi conciencia. Hoy en día parece que si no eres homosexual no estás a la moda. Bueno, pues yo no soy homosexual, ni creo en la homosexualidad. Creo que es una perversión, creo que es una aberración, creo que es algo que va contra la voluntad de Dios y mi conciencia no me permite admitirlo, admitir la homosexualidad, no lo consiento. Mi conciencia me dice que tengo que luchar contra eso, porque eso a la larga perjudica al ser humano y a la sociedad completa. Y cada día los homosexuales tienen mayor poder, porque presionan mucho, son 4 gatos, pero que maullan mucho. Tenemos que obrar en conciencia. Si un pastor te dice que debes hacer algo que va contra tu conciencia, no debes permitirlo. Mire, hoy en día se están viendo cada aberraciones, cada perversión dentro de la iglesia, ¿eh? Ustedes saben que hay pastores que dan de beber gasolina a la gente para demostrar que el poder de Dios no le va a afectar. ¡Qué estupidez más grande, oiga! ¡Qué estupidez más grande! Hay pastores que se abrogan una autoridad que no tienen. No permita que nadie pisotee tu conciencia. No permita que nadie abuse de tu conciencia. Porque tu conciencia, como dice aquí, dará testimonio a tu conciencia acusándote o defendiéndote. La autoridad de la conciencia debe ser respetada por todos. Si uno dice, no, mire, yo no quiero tomar alcohol, ¿qué tiene de malo? Respeta su conciencia. Ahora, si otro quiere tomar una copa de vino en la comida, te vas a ir al infierno, no sé. ¿Qué? Respeta su conciencia. La conciencia individual debe ser respetada por todos, aún por los gobernantes, aún por los políticos, por los militares, sobre todo por los religiosos. Todos sabemos cómo nos gustaría ser tratados. Queremos que nos traten limpiamente, que nos juzguen bien. Deseamos ser ayudados, alentados, reconocidos por los demás. Ser tratados con amabilidad, con cortesía. Deseamos ser edificados. Vivir en armonía, en paz, en tranquilidad. Así que todos sabemos que eso es bueno, ¿o no? Y si sabemos lo que es bueno para nosotros, debemos saber lo que es bueno también para los demás, ¿verdad? Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros
con ellos. No, no hay verdad ni mentira, no hay, ¿cómo dicen? No hay verdad absoluta. Sí, sí hay verdades absolutas. A todos nos gusta que nos traten bien. Eso es una verdad. Saber la manera en que nos gustaría ser tratados debe llevarnos a tratar al prójimo de esa forma. Y la Biblia llama a eso conciencia. Sometiéndonos a estos niveles de autoridad, estaremos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. Cuarto y último punto sobre la autoridad delegada. Ese es el cuarto nivel que les voy a dar. Hay más, pero solamente les voy a dar estos cuatro. Les hemos dicho, el primero es la autoridad soberana, que solo lo tiene Dios; la autoridad veraz, que es la autoridad de la verdad, de la palabra de Dios; la autoridad de la conciencia; y ahora la autoridad delegada. Es la autoridad que alguien te da para hacer algo, la autoridad que te delega para que hagas alguna cosa, para que representes a alguien. Es como cuando tú le das un poder a un abogado para que te represente delante del juez. Ese abogado se presenta como si fueras tú. Tiene autoridad para tomar decisiones en tu nombre. Segunda de Corintios capítulo 5. Esto ya lo hemos estudiado nosotros los jueves en el estudio. Y dice ahí, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es decir, Dios, en este caso Cristo, delega sobre nosotros el ministerio de la reconciliación. Tenemos que ser reconciliadores, gente que lleve a los demás a reconciliarse con Dios. Es decir, Cristo delega en nosotros esa misión. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios constituye ministerios para perfeccionar a la iglesia. Dios, al hacer eso, delega en los ministerios una cierta autoridad. Pero toda autoridad delegada, escuchen bien esto, toda autoridad delegada es también una autoridad limitada. ¿Entienden la diferencia? No es autoridad soberana. Aun cuando los ministros representamos de alguna manera a Dios, no tenemos la autoridad de Dios. Tenemos una autoridad delegada, limitada al cumplimiento de nuestra responsabilidad. Dios nos delega la responsabilidad de enseñar, de aconsejar, de cuidar, de guiar a la iglesia. En esas áreas tenemos autoridad para enseñar lo correcto, para corregir, etc. En esas áreas, en el cumplimiento de nuestra responsabilidad, pero no más allá. Los siervos de Dios no tenemos autoridad para hacer lo que nos dé la gana, ni para abusar de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que conocer estas cosas, para que sepa que la autoridad delegada es también limitada a lo que Dios ha encargado, a lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Por tanto, la palabra de Dios dice que todos nosotros somos pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Todos nosotros somos reyes y sacerdotes, todos tenemos una autoridad delegada de cara al mundo. Pero dentro de la iglesia, Dios ha establecido algunos ministerios para cuidar de la iglesia. Yo tengo autoridad de Dios para enseñarte las Escrituras. Tengo autoridad de Dios para corregirte si veo que te estás desviando.
pero no tengo autoridad de Dios para decirte, pues, qué tienes que estudiar estos niños que están creciendo, ¿no? No, tú no puedes estudiar. A ver, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gusta médico? Ah, no, tú tienes que estudiar abogacía. ¿A ti, tú qué quieres ser? ¿Ingeniero? No, tú tienes que ser médico. ¿Tengo yo autoridad para eso? No. ¿Dónde está eso? Autoridad delegada es autoridad limitada. Hay quienes creen que tienen la misma autoridad de Dios. Como siervos de Dios, digan conmigo que no. Es verdad que la palabra de Dios dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Eso es verdad. Pero la obediencia al pastor debe estar limitada al ministerio del pastor, no más allá. Un pastor no debe abusar de la iglesia. Y hoy en día se están dando muchos casos de esos. Primera de Pedro, y con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 en adelante. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y aquí la palabra anciano no se refiere a los viejos, se refiere a los pastores. La palabra en la Biblia, la palabra anciano, pastor y obispo son sinónimos, ¿ok? Son tres sinónimos. Aquí se está refiriendo a los pastores de la iglesia. Por tanto dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esto es lo que dice Pedro, dice: apacentad, se lo está diciendo a los pastores, apacentad la grey de Dios que está en vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. ¿A la fuerza? No, no a la fuerza, sino voluntariamente, sacando beneficio. No, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. A ver, fíjense las cosas que dice Pedro aquí. Ustedes saben que hay pastores que dicen: que la iglesia tiene que enviar a alguien para que limpie su casa, que tiene que tener criadas, o sea, que alguna persona de la iglesia tienen que ser su criado, porque tienen que servir, porque él es el siervo de Dios. Ustedes saben que existe eso. Existen. Pero no es correcto. Hay pastores que creen que la iglesia está obligada a pintarle la casa, a lavarle el coche, a hacer cosas que no es correcto. No es correcto. Podríamos abundar en todo esto, pero baste estos ejemplos para que entendamos lo que dice el libro de Eclesiastés, que sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Aún los que están en autoridad
Los que estamos en autoridad, estamos bajo autoridad. Y nadie que no sepa estar bajo autoridad, sabrá estar en autoridad. Necesitamos aprender estos términos, estas cuestiones. La dignidad humana está por encima de los cargos. Es cierto que ser ministro de Dios, ¿cómo suena eso, no? Ministro de Dios. ¡Wow! ¿Sabe lo que significa la palabra ministro? Esclavo. Cambia, ¿no? Ministro suena como algo grande, ¿no? Esclavo. La autoridad dentro de la iglesia debe ejercerse de forma que no exista incompatibilidad, que no exista confusión. La palabra de Dios deja claro que debemos ser obedientes a las leyes, a las autoridades, pero entendiendo que también las autoridades están limitadas y están bajo autoridad. Y esto tiene que ayudarnos a tener un equilibrio. En casa mando yo. Y le dice la mujer, ¿y por qué no sale de debajo de la cama? Hay quien quiere imponer la autoridad. Aquí el pastor soy yo. Aquí se hace lo que yo diga. ¿Ustedes creen que esa es manera de dirigir la iglesia? No, no lo es. Dios nos ayude a entender estos temas, porque nos pueden ahorrar mucho sufrimiento. Ustedes no se pueden imaginar cuántas personas lo están pasando mal por causa de los pastores. Yo recibo cartas de mucha gente, y algunos realmente tristes, de pastores que están abusando de su autoridad sobre la iglesia del Señor. Yo les invito a que tomen nota y después, cuando lleguen a casa esta tarde, lean ese pasaje. Lean Ezequiel capítulo 34. Ahí Dios le dice a los pastores que se extralimitan en su autoridad qué es lo que les espera. Ezequiel capítulo 34. Anótenlo y léanlo. Porque Dios no va a consentir el abuso para siempre. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo del Señor se acerca. Mi misión como pastor es enseñarles la verdad. Algunos pastores, cuando se enseñan estas cosas, dicen, eso va contra el ministerio. Porque la gente ya es rebelde de por sí. Si encima le dice que el ministro está limitado en su autoridad. Es la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que enseñar la verdad. Y mire, enseñando la verdad, resulta que el pueblo te aprecia y te respeta. No tienes que imponer tu autoridad a la fuerza. Tú cumples tu responsabilidad y el pueblo te respalda. Es la verdad. Pero hay que conocer estas cosas para que no abusen de nosotros y para que nosotros no abusemos de quienes tenemos debajo. Porque, ojo, por encima de nosotros hay otro mayor que vigila. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Es importante que entendamos el porqué de mensajes como este. El apóstol Pablo, cuando se fue a despedir de los pastores de Éfeso, los reunió, y una de las cosas que les dijo es: yo no he rehuido, yo no me he negado
a transmitiros todo el consejo de Dios, a hablaros toda la verdad. Pablo compartió todo lo que tenía que compartir, toda la verdad. Y esa es nuestra responsabilidad como siervos de Dios. Y la vuestra es conocerla. Por eso lean la palabra, escudriñen las Escrituras, para que nadie abuse de ustedes y para que ustedes no abusen de nadie. Amén. Oremos al Señor y pidámosle que esto que hemos estado estudiando en esta mañana, Dios nos ayude a ponerlo por obra. Porque lo importante no es saberlo, es vivirlo. Alguien que quiera orar, por favor. Bendito sea tu nombre, Padre. Santo.